Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera: ¿qué es un cardenal y cuál es su trabajo? ¿Qué es y para qué sirve el Consejo de Cardenales? Así quedará el Colegio Cardenalicio en 2025. ¿Qué papel tiene el camarlengo y el cardenal decano? Hay nuevo cardenal de la Habemus Papam. Lo que la película Cónclave no cuenta del Papa y los cardenales. Vaticanista reconstruye los entresijos de la elección del Papa Francisco. Lanzan un CD con la música del cónclave que eligió a Francisco. Es un gusto acompañarlos el día de hoy y llevar hasta ustedes el primero de 3 especiales sobre el cónclave, el evento que en los próximos días, si Dios lo permite, nos va a dar la buena noticia de un nuevo sucesor de San Pedro dentro de la Iglesia Católica. Padre Carlos, ¿cómo está usted hoy? Muy bien, Miriam, una alegría empezar esta semana de cónclave, y como tú dices muy bien, los invitamos a que nos acompañen en 3 especiales que vamos a tener hoy, lunes 5 de mayo, mañana, martes 6 de mayo, y el día en que empieza el cónclave, el miércoles 7 de mayo, para que estén muy bien informados con una de las agencias noticiosas más importantes de la Iglesia en el mundo entero, como es Rome Reports, reportajes o información desde Roma. Y cuando hemos visto tanta sobreabundancia de información, que nos alegra muchísimo, sí, que el cónclave y el tema de la elección del Papa ha sido tendencia en los grandes buscadores en internet en los últimos días, y la prensa mundial prácticamente sin excepción se han ocupado del tema de la elección del nuevo Papa. Nos alegra mucho que ese indiferentismo religioso el Papa Francisco de Granada lo venció y atrajo la atención del mundo sobre la Iglesia, lo importante que es la Iglesia, no solamente como un legitimador moral, sino como una conciencia moral de la humanidad en el mejor de los sentidos. De manera que esperen información muy completa, muy detallada, de manera que estén muy preparados para vivir bien este cónclave, siempre orando a Dios para que nos dé un Papa según el corazón de Cristo y la necesidad actual de la Iglesia y del mundo. Usted lo ha dicho muy bien, Padre Carlos. Creyentes y no creyentes han estado pendientes de los movimientos previos al cónclave, pero para usted, ¿qué es un Papa según el corazón de Jesucristo? Yo me quedo con una expresión que dijo el cardenal, ya no elector porque tiene más de 80 años, tiene 94 años, Camilo Ruini, fue el hombre vicario del Papa para la diócesis de Roma, un hombre muy importante en los pontificados de Juan Pablo II y aún en la parte inicial de Benedicto XVI. Y él decía que el Papa que necesita la Iglesia, y me gustó mucho ese concepto, necesita 3 condiciones. La primera, decía, tenga la caridad, la humanidad, la cercanía de un Francisco. La caridad, la humanidad, la cercanía de un Francisco. 2, pedía, y me parece muy importante, la seguridad doctrinal, porque hay que decir también que en estos últimos años estuvimos ahí como en el límite entre la ortodoxia y la heterodoxia, entonces una seguridad doctrinal que la comunidad creyente lo pide y que es muy importante. Y tercero, decía el cardenal Ruini, la unidad de la Iglesia, porque no dejamos de reconocer que hay alguna polarización que se ha filtrado a la gran prensa y es
polarización frente a distintas facciones o distintas comprensiones sobre cómo debe ser la iglesia del futuro y con base en ello cómo debe ser el Papa que dirija, timonee esa nave de la iglesia del futuro. Padre Carlos, yo no sé, pero para mí lo más importante es un Papa que ponga a Dios nuevamente en el primer lugar, porque no está en el primer lugar, Padre Carlos. Digamos, con Francisco puso el primer lugar al Señor cuando nos habla de las obras de misericordia, las obras de caridad, porque Mateo capítulo 25, que nos habla del juicio final, dice que seremos juzgados por el amor que practicamos. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. En Francisco hubo un acento muy marcado en lo humano, en sentir la carne viva de Cristo en el sufriente. Eso lo leyó muy bien el mundo, pero digamos no es el único aspecto. En el aspecto doctrinal, reitero, hubo algunas ambigüedades que creo que el nuevo Papa tiene que tratar de conciliar y buscar también la unidad, porque digamos la Iglesia y el deseo de Jesús en Juan 17 es que sea una sola, y la Iglesia sí hay que reconocer que tiene fracciones, está fraccionada. Y le tocará al Papa tratar de, si no una unidad absoluta, no un animismo, que es completamente distinto, unidad es comunión, que hay una comunión plena entre estos 1.400 millones de cristianos católicos. Bueno, al hablar de cónclave es necesario hablar de los cardenales, de los 133 cardenales que participarán del mismo. Veamos qué es un cardenal y qué hace. Es fácil reconocerles por su atuendo rojo. Se les conoce como prelados, príncipes de la Iglesia, eminencias o sencillamente como los cardenales de la Iglesia Católica. Son los colaboradores del Papa. Siendo cardenal, pertenezco al colegio de cardenales. El Papa pide consejo a los cardenales, en conjunto o a cada uno individualmente, para que le ayudemos en la labor de gobernar la Iglesia. El Papa crea nuevos cardenales en una ceremonia llamada consistorio. Se acercan al Papa uno a uno y reciben un nuevo título y su bendición. A partir de ese momento, cada cardenal tiene acceso directo al Papa y puede solicitar una reunión personal con él. Fuera de Roma suelen ocuparse de una diócesis o archidiócesis. Aunque proceden de diferentes partes del mundo, se reúnen con frecuencia en Roma para estar en contacto con el Papa. En sus encuentros le explican los retos y desafíos a los que se enfrenta la Iglesia en su región y ofrecen su opinión sobre cómo actuar para responder a cada realidad local. Los cardenales que permanecen en Roma trabajan en alguno de los departamentos de la Curia Vaticana. El número de cardenales es relativamente pequeño si tenemos en cuenta la dimensión de la Iglesia universal. El colegio cardenalicio está formado por unos 220 cardenales, de los cuales aproximadamente la mitad son electores, es decir, tienen menos de 80 años y pueden votar en un cónclave. Por eso el papel de los cardenales electores es fundamental, especialmente durante los cónclaves, porque eligen al Papa. Son los únicos que pueden votar cuando se cierran las puertas de la Capilla Sixtina. Padre, ¿qué significa la palabra cardenal y también por qué visten de rojo? Sí, cardenal viene como el pecado capital, cabeza, y cardenal viene como el primero entre todos, cabeza de alguna manera y una persona importante. Los cardenales fundamentalmente son obispos de todas partes del mundo que ayudan, asesoran y acompañan al Papa en el gobierno universal de la Iglesia a través de los llamados dicasterios, otrora llamadas congregaciones, para distintas áreas de la evangelización, el culto divino, el tema económico, el tema de la evangelización como tal, y acompañan al Papa en este sentido. El color rojo tiene una particularidad. Los griegos exaltaban a los filósofos, eran sus héroes. Los romanos, el Imperio de Roma exalta a sus juristas. La ley nos viene por Roma y exalta a sus guerreros. Fueron un pueblo que fue imperio y creció. Entonces los exaltan juristas y guerreros. La Iglesia exalta a sus santos y a sus mártires. El mártir es el que normalmente derrama la sangre por confesar la fe en Jesús. Y un cardenal, de alguna manera, con su atuendo rojo,
quiere expresar la sangre de Cristo derramada, estar dispuesto a derramar la sangre por confesar y confirmar en la fe en Cristo, que confirmar es más propio del Papa, pero sí por profesar la fe en Jesús. Padre, hay 3 clases de cardenales, ¿verdad? La Iglesia ha ido instituyendo, digamos, ha ido puliendo toda esta figura del colegio cardenalicio y hoy se establece cardenales obispos, cardenales presbíteros y cardenales diáconos. Los primeros empiezan, digamos así, cardenales diáconos, los de la curia romana, que están sirviendo al Papa directamente, pero pueden ser eventualmente promovidos, si me permiten esta expresión, a cardenales presbíteros o cardenales obispos por su antigüedad, por su importancia en las tareas, digamos, del gobierno de la Iglesia. Por ejemplo, el primero en la Iglesia es el Papa. El segundo es el cardenal secretario de Estado, que regula las relaciones con todos los estados del mundo entero. El tercero es el cardenal en temas de asuntos económicos, y en adelante pueden seguir evangelización y demás. Pero, por ejemplo, el cardenal Pietro Parolin, que es secretario de Estado hasta la muerte de Francisco, es un cardenal obispo, y son ahora los que tienen, digamos, una mayor responsabilidad en esta situación de sede vacante a la muerte de un papa y al nombramiento de un nuevo papa. Yo digo, he escuchado, padre, cardenal impectore, ¿qué significa? Cardenal impectore está guardado en el pecho, impectore en el pecho, y no se da a conocer públicamente. Esta figura se ha conocido cuando la Iglesia, el Papa nombra a un cardenal en un país hostil a la fe. Y para evitar la persecución contra ese cardenal, que es directamente un asesor, un colaborador en el gobierno universal de la Iglesia, el Papa lo guarda en su pecho, en su interior impectore, y luego, frente a la muerte del Papa, puede revelarse este cardenal impectore. Y un caso que podría ser completamente factible es la Iglesia de China. La Iglesia de China es una iglesia sometida, doblegada por el Partido Comunista Chino, y hay 2 iglesias de allá, lo hemos compartido: la iglesia nacionalista, que obedece a las autoridades del Partido Comunista Chino, y la iglesia clandestina, que ha sido fiel al Papa. De aquí se han hecho algunos acuerdos, algunas veces muy criticados, porque dicen se ha sometido la Iglesia fiel al Papa, y puede eventualmente el Santo Padre nombrar un cardenal impectore para China, porque es un país claramente hostil a la fe católica y no quiere exponerlo públicamente a la cárcel, al exilio o a la muerte. O sea, un cardenal clandestino. Un cardenal en el corazón del Papa, pero que por prudencia él no reconoce o dice no lo mostremos públicamente, porque puede generar persecución, decía el exilio, la cárcel, la muerte de este cardenal. Bueno, usted hablaba ahorita, padre, del colegio cardenalicio, que está conformado por ¿cuántos cardenales? El informe es un informe que está un poco atrasado, ¿sí? Porque tomamos documentos históricos, digamos, del archivo de Rome Reports. En este momento son 252 cardenales, de los cuales 135 son electores. Hubo especificidades con Angelo Becciu. Hubo 2 cardenales que no han podido estar por temas de salud, entonces están 133 electores, de los cuales el 79% son elegidos o fueron elegidos por el Papa Francisco, y el resto por Benedicto XVI y unos pocos por Juan Pablo II. Bueno, entonces de este colegio cardenalicio, el Papa selecciona 9 cardenales, que son los que conforman el Consejo Cardenalicio, que son los que asesoran directamente al Papa, ¿no? A ver, el Papa tuvo la idea al principio de su pontificado, el Papa Francisco, de reformar la curia, todos los organismos eclesiásticos, administrativos y de evangelización para el mundo a nivel vaticano. Para esto, de una manera muy sui generis, eligió el famoso C9, que era un consejo o comité de 9 cardenales asesores de distintas procedencias del mundo que lo querían acompañar, pero digamos fue una idea más sui generis del Papa Francisco, concretamente con la motivación de renovar la curia vaticana, que de hecho
ha sufrido una reforma grande en este pontificado del Papa Francisco. Una excelente idea, creo yo, Padre Carlos. Conozcamos ese C9 o Consejo de Cardenales. El Consejo de Cardenales es un órgano consultivo y sin poder ejecutivo. Fue creado por Francisco en 2013, escuchando lo que los purpurados pedían al futuro Papa en las congregaciones generales, es decir, en las reuniones previas a la elección de un pontífice en el cónclave. Fue un momento en que el entonces cardenal Bergoglio tomó nota de las necesidades de la Iglesia. El Consejo de Cardenales pretende ser un órgano complementario a la Curia Romana para hacer llegar al Papa ruegos y preguntas de todas las regiones del mundo. Por eso, aunque sea muy pequeño, tiene representantes de todos los continentes. El número de componentes de este consejo ha variado con los años, antaño conocido como C8. Al contar ahora con 9 cardenales, se le podría llamar C9. Entre los cardenales que han estado más tiempo en el cargo está Pietro Parolin, secretario de Estado, Oswald Gracias, arzobispo de Bombay, o Sean Patrick O'Malley, arzobispo de Boston. Padre, no sé si le entendí bien. Dentro de este Consejo C9 pueden participar personas que no sean cardenales. No, él lo dice para algunos organismos o dicasterios dentro de la propuesta de reforma, pero en principio, como dice muy bien, asesoría, apoyo, acompañamiento, consejería del Papa, porque es que una institución tan grande, con presencia en prácticamente 200 naciones, con 2000 años de historia, donde hay la gran tradición eclesial, que se respeta, y hay tradiciones eclesiásticas, que es distinto de la gran tradición eclesial, y que pueden ser modificadas, necesita un Papa, como dicen, 10 cabezas. El Papa y 9 cardenales piensan más que una sola cabeza, entonces se dejan simplemente como acompañar, asesorar, y aquí hablaban de personas que han sido históricas en estos años de pontificado de Francisco que acaba de terminar, el cardenal Patrick O'Malley, el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, el cardenal Oswald Gracias, el cardenal Pietro Parolin, de manera que han sido cardenales históricos que han acompañado y que han gozado de la plena confianza y que le hablan al Papa al oído. Exactamente. Bueno, Padre Carlos, es muy importante hablar a continuación de cómo quedó el Colegio de Cardenales para este año, algo que hizo el Papa Francisco meses antes de morir. En la actualidad hay 139 cardenales electores. La Constitución Apostólica actual establece que el número máximo de cardenales electores sea 120, pero se trata más bien de un número orientativo. Italia es el país que más purpurados tiene, 17, aunque su presencia en el colegio cardenalicio ha disminuido considerablemente durante este pontificado. En el cónclave de 2013 eran 28. El segundo país con más purpurados electores es Estados Unidos con 10. Le sigue Brasil con 7 y España con 6. Aunque en 2025 perderá a 3 porque cumplirán 80 años y a esa edad pierden el derecho a participar en un eventual cónclave. A nivel continental, Europa sigue siendo el que tiene más peso con 55 electores. Le sigue Asia, pero con menos de la mitad, 24. Oceanía, con 4, es el que menos purpurados tiene. Padre, hay que decirlo, el Colegio Cardenalicio es el Senado dentro de la Iglesia, ¿no? Es de alguna manera, pero no es tan exacto, porque un Senado tiene funciones legislativas, proponer proyectos de leyes. Digamos, la figura de los cardenales son obispos en diócesis del mundo entero, tienen también asignadas diócesis en la ciudad de Roma, mostrando esa comunión con el Papa, una representación simbólica, pero sobre todo ese acompañamiento en congregaciones, en dicasterios, en consejos pontificios y en la asesoría y el acompañamiento, la consejería al Santo Padre. Este cónclave es histórico, yo diría como 3 motivos fundamentales. Nunca en la historia reciente habíamos tenido tal cantidad de países representados en el cónclave, 71 naciones. Basta recordar que el cónclave de 2013, que eligió Papa a Francisco, el cónclave está representado los cardenales de 48 países, ahora hay 23 países más, 71. Entonces esto ya lo hace un colegio cardenalicio mucho más heterogéneo, más complejo. Lo segundo, hay un número récord de cardenales de congregaciones religiosas y además de ritos
de católicos orientales que están en comunión con el Papa. Entonces el rito siro-malabar, que es muy propio de la India, el rito copto, que es muy propio de Egipto, el rito armenio, del pueblo armenio como tal, el rito maronita de los libaneses, el ortodoxo muy en Grecia, Ucrania, Rusia. Entonces esto le confiere una riqueza pluricultural, de tradiciones religiosas, de rito oriental, repito, que están en comunión con el Papa y con el rito latino-romano, que es el que nosotros más conocemos, con el que más nos identificamos. Entonces, el número de países, el número de congregaciones religiosas que están aquí, lo hace único. Y tercero, que la mayoría de estos cardenales, 79% de ellos, fue elegido en este pontificado de 12 años, y muchos de ellos no han participado, es primeras que van a participar en un cónclave. Entonces estamos hablando de que casi el 80% del Colegio Cardenalicio no tiene experiencia en participación de cónclaves anteriores, el de Francisco o el de Benedicto, y esto lo hace un cónclave único e histórico, el que vamos a empezar pasado mañana 7 de mayo. Yo me di cuenta, padre, que dentro de los cardenales favoritos para la gente, no que sean papales, porque eso lo vamos a explicar después, sino favoritos, hay salesianos, hay jesuitas, hay carmelitas, hay una cantidad de comunidades, como usted dice, que están representadas, ¿no? Que están representadas, y esto es la riqueza de la Iglesia, porque está el clero diocesano, clero secular, yo soy diocesano secular, y hay el clero religioso. Entonces están las comunidades que nacen a partir de un carisma histórico. Los franciscanos son Francisco de Asís, los dominicos son Domingo de Guzmán, los jesuitas son San Ignacio de Loyola, los salesianos son San Juan Bosco. Entonces son comunidades y carismas históricos que han pervivido en el tiempo y han sido un aporte, una gracia del Espíritu de esos momentos de la historia, y siguen perviviendo. Y esto da una riqueza inigualable, pero al mismo tiempo una complejidad, porque los cardenales no se reunían, digamos, donde el pontificado del Papa Francisco, él no generó este espacio de que vengan solamente los cardenales a conocerse. Iban por alguna situación puntual, un consistorio que los nombraba, iban por algún acto de gobierno de la Iglesia Universal, podían coincidir con algunos, pero decir que han estado reunidos varias veces todo el pleno del colegio cardenalicio, que se conocen a plenitud, no, más allá de la barrera también lingüística, la barrera cultural. Entonces esto nos lleva a nosotros a decir, los cardenales de África tienen una idiosincrasia muy particular. Un cardenal como por ejemplo Pierbattista Pizzaballa, que es italiano, pero que está como cardenal en Jerusalén y patriarca de Jerusalén. Toda esa riqueza de vivir la guerra en Tierra Santa y vivir lo propio, lo típico de Tierra Santa, hace que tenga una mirada completamente distinta. El cardenal más joven es un ucraniano, viene de un país en guerra. Un cardenal, nunca Haití había sido sede cardenalicia y ahora Haití lo ha nombrado cardenal. Papúa Nueva Guinea, por allá en el sur de la India, cerca de Australia. Entonces nos muestra esta diferencia. El Papa dijo, sedes tradicionalmente cardenalicias, el Patriarcado de Venecia, la Arquidiócesis de Milán, estas ahora le ha bajado la cuota a los italianos y a los europeos. Francisco buscó deseuropeizar la Iglesia, que no fuera tan centroeuropea. Exacto. La quiso hacer mucho más global, más universal y, si se quiere, más católica. Con la muerte del Papa Francisco, seguramente ustedes han oído hablar mucho del camarlengo. Pues bien, veamos qué es un camarlengo y también quién es el cardenal decano. La palabra camarlengo viene del latín y significa oficial de cámara. Se trata del cardenal responsable de proteger y administrar los bienes y derechos temporales de la Santa Sede cuando el Papa está impedido o cuando ha fallecido o renunciado. Históricamente, el camarlengo es la persona que dirigió la Iglesia Católica durante la sede vacante. El periodo desde la muerte o renuncia de un papa hasta la elección de un sucesor. Se encarga de administrar los asuntos financieros del Vaticano y de la Santa Sede durante ese periodo.
El Papa es el encargado de nombrar un cardenal camarlengo. Si el cargo estuviera vacante en el momento de la sede vacante, el Colegio de Cardenales debe votar en secreto para nombrar a un camarlengo interino. El camarlengo es uno de los pocos altos cargos de la Santa Sede que conservan el cargo cuando fallece un papa. Al camarlengo le corresponden algunas responsabilidades básicas, aunque la mayor parte de ellas las ejercen otros departamentos. El único papel de importancia es ceremonial. Sigue siendo la persona que certifica formalmente el fallecimiento del Papa, retira su anillo y lo rompe para que no se puedan falsificar documentos usando su sello. También el camarlengo notifica el fallecimiento del Papa al cardenal vicario de Roma, que teóricamente dará la noticia a Roma y al mundo. Durante la sede vacante tiene rango de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y notifica al Colegio Cardenalicio la información que normalmente se transmite al Papa. El cardenal decano preside el Colegio Cardenalicio, que tiene como misión principal elegir a cada nuevo papa. No tiene potestad de gobierno sobre los otros cardenales, pero es considerado el primero entre iguales. Durante el cónclave recibe el juramento de secreto de las personas que intervienen y preside las reuniones para elegir al siguiente papa. También pregunta al elegido si acepta el nombramiento y qué nombre tomará. El papel más importante del decano es presidir las llamadas congregaciones generales. Reuniones diarias de todos los cardenales que llegan a Roma antes de entrar en el cónclave. Son muy importantes porque ahí identifican qué problemas debe afrontar la Iglesia en ese momento y, por tanto, qué perfil de papa necesitan para afrontarlo. Me llama la atención, padre, que los cardenales son hombres muy preparados, con muchos estudios encima, muchos pergaminos, hablan diferentes idiomas, es decir, son personas que tienen mucha, digamos, seguridad teológica, mucha seguridad intelectual. Sí, me encanta, Miriam, lo que está viviendo la Iglesia en este momento, porque el mundo entero está en modo cónclave, el mundo entero está en modo Iglesia. Y con ocasión de la Pascua y de la muerte que no esperábamos de Francisco, sabemos que había estado delicado porque no esperábamos, llevamos prácticamente 2 semanas, hoy hace 2 semanas murió el Papa Francisco, han terminado el día de ayer los novendiales y nos quedan estos 3 días que van a ser de mucha agitación, por eso estos programas especiales que los invitamos a que vean hoy lunes 5 de mayo, el martes, y el miércoles 7 de mayo, el día que inicia el conclave, para que comprendamos mejor. Me encanta que el mundo esté en modo iglesia, en modo conclave, porque es quitar un poco ese prejuicio de la iglesia retrógrada, ignorante, oscurantista, y es darnos cuenta que en estos cargos de mucha responsabilidad y en muchas arquidiócesis hay arzobispos y obispos, amén de muchos sacerdotes, muy preparados teológicamente, muy fogueados pastoralmente, con una visión del mundo y en una sociedad que está en crisis, en una crisis de liderazgo, porque hay liderazgos políticos de derecha y de izquierda muy polarizadores, muy poco conciliadores. Hoy la humanidad mira con esperanza un papa que sea un fiel en medio de esta polarización mundial entre derechas e izquierdas políticas y de tanta confrontación también de género, ideológica, política, social, económica y demás. De manera que no hay hombres muy preparados, simplemente que ahora los estamos conociendo y es de pronto que liberarnos un poquito de ese prejuicio que uno oye, que la iglesia, que atrasada, que yo me las sé todas. Y hoy el mundo está viendo la necesidad de la sociedad, de la humanidad, de esa conciencia moral y de esa presencia espiritual que es la Iglesia, con todos sus errores, con todos sus defectos, pero que la necesitan para orientar la humanidad. Hay una frase que se ha hecho muy famosa dentro de la Iglesia: Habemus Papa. Padre, ¿usted recuerda quién fue el cardenal que anunció la elección del Papa Francisco? Sí, recuerdo Jean-Louis Tauan, que la gente me dice, padre, él estaba enfermo de Parkinson, tenía un Parkinson adelantado, por eso le vemos ese movimiento como un poco descoordinado cuando sale al balcón.
de la gran sala ceremonial o logia que está en el frontispicio, en la fachada de la Basílica Vaticana. Ya murió, pero es parte de la tarea de un cardenal, en este caso camarlengo, hacer el anuncio de habemos papa, tenemos papa. Bueno, veamos quién es el encargado este año, si Dios lo permite, de anunciar el papa que nos regale el Señor. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. El último Habemus Papam, el de 2013, fue pronunciado por un francés. Ahora, otro francés se encargará de hacerlo en caso de que se elija un nuevo pontífice. Se trata de Dominique Mamberti, de 72 años. Es el actual prefecto del Tribunal Supremo de la Iglesia, llamado Signatura Apostólica. Se trata de un purpurado con una larga trayectoria diplomática a sus espaldas. Fue nuncio en Sudán, Eritrea y delegado apostólico en Somalia. En 2006, Benedicto XVI lo nombró ministro de Exteriores del Vaticano, trabajo que desenvolvió hasta comienzos de 2015. Dominique Mamberti está dentro del grupo de cardenales de la Orden de los Diáconos, que normalmente la reciben aquellos que no tienen una diócesis a su cargo. Tras 10 años, los cardenales de esta orden pueden pedir pasar al grupo de los presbíteros. Esto fue lo que hicieron los 3 cardenales que están por delante de él: Lorenzo Baldisseri, Gerard Muller y James Michael Harvey. Tras el consistorio del 1 de julio, el Vaticano hizo el anuncio de que los purpurados dejarían ese grupo. James Michael Harvey era el protodiácono en funciones, por lo que el siguiente en la lista es Mamberti. Ese Habemus Papam no es, padre, un anuncio cualquiera, es el anuncio de una nueva era para la Iglesia Católica, ¿no? Acuérdate que en la expresión latina les anunciamos con gran alegría una gran noticia. Magnum habla de gozo y habla de una gran noticia. Y digamos, para nosotros los creyentes, para esta comunidad de 1.400 millones de católicos, hay 3 distintivos muy fuertes de cualquier otra propuesta religiosa, siendo muy respetable, y es la unicidad de la Iglesia, o mejor, la unidad de la Iglesia en torno al papado, al pontificado, que nos confirma en la fe y busca presente también esa unidad entre los distintos grupos católicos. Lo segundo, la Eucaristía, que es típicamente un don de Cristo a la Iglesia, y esto es un sello profundo de la catolicidad. Y tercero, la maternidad espiritual de la Santísima Virgen María, que digamos otras confesiones cristianas no católicas no la tienen. Estos 3 distintivos, la Virgen Santísima, su maternidad espiritual, la Eucaristía, el gran don de Cristo a su Iglesia, el pan de vida eterna, y el pontificado, que es el servicio petrino, servicio de unidad, de confirmar en la fe a los hermanos, son 3 distintivos que nos tienen que alegrar y nos tienen que identificar como católicos. Por eso, Padre Carlos, lo que esperamos es que se elija no un sucesor del Papa Francisco, sino un sucesor de San Pedro, ¿no? Del origen de la Iglesia. De hecho, al Papa se le dice sucesor del apóstol Pedro. No es reemplazar a nadie en el tiempo, sino directamente ese encargo que tuvo Pedro de parte de Cristo: tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en singular, no mis iglesias, sino mi iglesia, una sola, y el poder del mal no prevalecerá sobre ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa potestad y autoridad temporal dada a Pedro se le da a los sucesores del apóstol Pedro, de que se diga el ministerio o el servicio petrino, no el ministerio, el servicio de Francisco o benedictino de Benedicto o Juan Pablino de Juan Pablo, sino directamente una autoridad que viene del apóstol Pedro. Padre, de ahí la necesidad, la urgencia de que todos oremos para que el Espíritu Santo realmente haga presencia dentro de este cónclave, porque es que un papa, como puede traer cosas muy buenas para la Iglesia, puede traer retrocesos y cosas que no nos gustan. Yo creo que el Espíritu Santo va a soplar, como lo hemos visto en los papas de los últimos 120 años, todo el siglo XX, lo que hablamos del siglo XXI. Yo creo que hemos tenido papas que uno dice claramente la providencia de Dios, la que ha dado, la que ha proveído, por eso el nombre de providencia, ha proveído a la Iglesia, a la humanidad,
un delegado de Cristo, un vicario, un representante de Cristo para el mundo. Y hemos visto que pueden haber discrepancias sobre algunas formas eclesiales, pastorales y aún teológicas, pero digamos no hemos tenido papas heréticos. Ajá. De pronto en el caso de Francisco, que es un cuestionamiento, él anduvo siempre en todo el límite, digamos, de la ortodoxia, pero no podemos decir que es un papa herético, ni mucho menos. Tal vez se le puede decir, nos hubiera gustado más claridad doctrinal, más seguridad doctrinal, pero veníamos de un Benedicto XVI que rearmó argumentativamente a la Iglesia con los discursos que eran magistrales, y el Papa rearmó pastoralmente, Francisco rearmó pastoralmente a la Iglesia, porque nos mostró que el Evangelio no es solamente la palabra, sino la acción, el compromiso y la entrega de la vida diaria. ¿Usted vio la película Cónclave que estrenaron hace poco? Vi los dos papas, vi la película Cónclave, que tiene muchas cosas positivas, tiene un final muy al estilo Netflix, no lo adelantemos, pero es el final de las películas que quieren siempre, o sea, para vender un documental o algo sobre la iglesia, tiene que tener 3 temas: corrupción. Le ponen eso, corrupción. Si no hay corrupción, entonces no vende. 2, sexo. Si no tiene sexo, no vende. Y 3, como truculencia, maniobras ocultas, misterio. Entonces eso es muy de los productores, porque si muestran una iglesia, digamos, más divina, más espiritual, no es que esta parte humana la hay, no lo discuto, no niego que hay esa parte humana, pero no se trata de mostrar lo que no es exacto. Un cónclave no es simplemente una lucha de facciones políticas, facciones ideológicas, facciones eclesiológicas, pugnando. Ciertamente habrán diferencias, diferentes miradas eclesiales de parte de estos 133 cardenales electores a partir del miércoles, pero esto no nos impide decir el que llegue por una votación de los 2/3, 89 cardenales de en adelante, nos acogemos, aceptamos autoridad. Claro que hay diferencias, humanos somos, y desde Pedro y Pablo habían diferencias, pero no coloquemos este mundo de intrigas, de mezquindades, de oscuridad, de secretismo, que eso es muy Hollywood, y que en el fondo consume, porque es el morbo que la gente quiere ver, pero que hay algo de eso, no digo que no, pero no es solo eso, es la acción también del Espíritu de Dios en esta elección de un Papa. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Padre Carlos. Esta película quiso como develar todos los intríngulis detrás de un cónclave, pero finalmente se quedó en ficción, solo en ficción. Veamos lo que nos cuenta esta película sobre el cónclave. Como buena película dramática, El Cónclave, que protagoniza Ralph Fiennes, presenta una historia de luchas de poder e intrigas realmente atractiva, una narración basada en la ambición de numerosos cardenales por llegar a una posición de poder que podía ser cierta en el siglo XVI. Hay que recordar que desde el año 1870, con la creación del Estado italiano, el papado perdió cualquier poder temporal. Los grandes palacios de Roma son hoy propiedad del Estado italiano. La Ciudad del Vaticano ha quedado reducida a un espacio de 44 hectáreas, más pequeño que muchos parques de Roma, con un presupuesto inferior al de muchas universidades norteamericanas, por poner un ejemplo. Y es que ejercer de papa en el siglo XXI tiene mucho más de servicio que de poder. Supone besar a los pies a criminales en alguna cárcel de Roma, como ocurrió en Revivia hace pocos meses, y también a señores de la guerra de Sudán del Sur, a los que el Papa suplicaba por la paz. Ser Papa es visitar países donde te juegas la vida y donde ningún otro líder mundial se atreve a visitar, arruinados por la violencia, como fue el caso de la República Centroafricana en 2015 o Irak en el año 2021. Las tareas de un Papa en el Vaticano incluyen recibir a todo tipo de personas, comer con personas sin techo o con enfermos, con los que no siempre puedes mantener una conversación, abrazar y consolar a personas que han sufrido una tragedia, que han abandonado la esperanza.
Lo que la ficción Cónclave no cuenta es la jornada diaria de un papa o la de muchos cardenales que trabajan en la curia, un empeño constante para atender y gestionar problemas y desafíos de la Iglesia en todo el mundo. Sin el trabajo de muchos cardenales, la labor del Papa se vería notablemente frenada. Por todo ello, plantear que gran parte de los cardenales se rebajen a dar puñaladas por la espalda o difamar a posibles rivales para alcanzar el poder puede funcionar como ficción, pero es insostenible en la realidad, sobre todo porque, más que un poder, lo que el Vaticano tiene hoy día es autoridad. Una autoridad moral que con sus errores e imperfecciones se mantiene en pie desde hace más de 2000 años, pese a quien le pese. Bueno, afortunadamente, padre, el cónclave es una cosa más seria, no lo que vimos en esta película, padre. O sea, tratan de hacer una buena recreación, todo el procedimiento de votación. Simplemente vuelvo a quedarme con algo, no miremos simplemente esta elección como una intriga sobre otra, a la manera en que hay lobby político para aprobar leyes en los congresos. Puede haber algo de esto, no lo niego, pero no es el centro y no es solamente la acción humana la que está aquí en esto, sino que la Iglesia tiene una, digamos, una proyección distinta. Y me encanta lo que dice este CEO de Ron Reports. La Iglesia, con todos sus desaciertos, errores, sigue siendo un referente moral para la humanidad en este momento. Padre Carlos, obviamente no vamos a hacerle publicidad a esta película ni nos vamos a centrar en eso, pero ¿qué pasaría en el caso hipotético que eso se diera? ¿La Iglesia aceptaría un papa con una doble sexualidad? Ahí estás diciendo pues como el final de la película que salió un hermafrodita. Es que no vale la pena ver. Salió hermafrodita, eso pues le colocan. Yo pienso que es ponerle todo el tema de ideología de género y como está en la agenda de las agendas globalistas, en la agenda wokista, entonces eso no venía al lugar. No, yo pensaría que no especulemos sobre lo que no hay, simplemente me quedo como creyente, como a muchos de ustedes que nos están oyendo, oremos porque tengamos un buen Papa que sea según el querer de Cristo y según la necesidad de la Iglesia y del mundo hoy. Padre, pensando así en cónclaves del pasado, ¿hay alguno que haya generado una especial atención por algo que sucedió dentro del mismo? A ver, Juan XXIII fue un palo. Bien por su edad, bien porque veníamos de un gigante teológico, casi rodeado de un halo de mística, como era Pío XII, Eugenio Pacelli, luego viene Angelo Roncalli y Juan XXIII, y algunos decían no tiene la estatura teológica, no tiene no sé qué, convocó al Concilio Vaticano II, que es el acontecimiento eclesial más importante de la Iglesia en los últimos 5 siglos. Lo hizo Juan XXIII en 4 años y medio de pontificado. Ahora, algunos asimilan a Francisco a un Juan XXIII bonachón, gordito, de caminar así no muy elegante, pero que ha generado una revolución en la Iglesia a partir de una pastoral muy personal del tú a tú. Juan Pablo II era el hombre que tenía el magnetismo con las masas, Francisco era el magnetismo, el uno a uno, el persona a persona, y hacerlos sentir importantes, y esto llamó la atención de la humanidad, de la sociedad, decir, vemos una iglesia preocupada por el hombre, y no solamente encerrada en sus sacristías, en sus templos, o preocupada simplemente por discursos teológicos grandilocuentes, bonitos, sino más comprometidos, tocando más al ser humano en su vida y en sus necesidades. En el pasado hubo un cónclave que demoró meses y meses, que tuvieron que empezar a racionar la comida a los cardenales, pues para que, hombre, tomen una decisión rápido. Sí, hace, no sé, tal vez 800 años, en el siglo XIII, algunos hablan en Viterbo de 2 años, otros hablan de casi 3 años, donde no se definían, era un grupo cardenal muy pequeño, creo que eran 19 cardenales, y entre ellos habían facciones muy marcadas, muy sostenidos en su punto, votaban y no alcanzaban la mayoría, entonces
les pusieron tate quieto. Sí. Y como dato anecdótico, les racionaron la comida, o nos eligen papa o nos ponemos aquí a aguantar hambre. Aguantar hambre, y bueno, y eso funciona, gracias a Dios. Pero bueno, reconstruyamos en la próxima nota los entresijos de la elección del Papa Francisco. Entre este momento, Tego Georgios Marius Cardinalis Bergoglio y este otro, Habemus Papa. pasaron poco más de 24 horas, pero sucedieron muchas cosas. Y aunque la elección del Papa fue a puerta cerrada, el vaticanista de la revista América sabe lo que pasó en la Capilla Sixtina. Lo cuenta en su nuevo libro, La elección del Papa Francisco. Es un diario que comienza cuando Benedicto XVI anunció su renuncia el 11 de febrero de 2013 y termina cuando Francisco salió a la plaza de San Pedro y comenzó su ministerio. El libro es un relato apasionante que explica cómo se gestó la elección del primer papa latinoamericano. Gerard O'Connell asegura que el cardenal Jorge Mario Bergoglio entró en el cónclave sin sospechar que saldría de la Capilla Sixtina convertido en papa. Bergoglio se dio cuenta de que iba a ser papa a mediodía del 13 de marzo, antes de la cuarta votación. Después de la tercera votación quedó claro que si no sucedía algo inesperado, él iba a ser el papa. A lo largo de los escrutinios, los otros candidatos más votados fueron el arzobispo de Milán, Angelo Scola, y el canadiense Marc Ouellet, prefecto de la Congregación de Obispos. Pero ya a partir de la segunda votación, la mayoría de los nuevos apoyos eran para el cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. El 13 de marzo, en la quinta votación, aglutinó más de 2/3 de los votos y se convirtió en el Papa Francisco. Gerard O'Connell dice que quienes lo votaron vieron en él 3 elementos decisivos. Sabían que era un hombre santo, que era un hombre muy cercano a los pobres y que podría ser un papa misionero. A las 7:06 de la tarde del 13 de marzo, la Fumata Blanca anunció que un cardenal había sido elegido papa. Una hora más tarde, el mundo conoció a Francisco. Las claves de cómo comenzó su historia están entre las páginas de este libro. Padre, alguna vez lo comentábamos, que muchos nos enamoramos tan solo con ver a Francisco, ahí cuando se asomó, cuando se sonrió con la gente y se dio a conocer como un papa humilde, como un papa de los pobres y demás. Nos enamoramos de él en ese momento. Aquí hay algo muy especial, Miriam, y es que entre todas las quinielas o apuestas o listas de papables que daba la gran prensa, la prensa generalista del mundo, ya no incluían a Jorge Mario Bergoglio, entre comillas, lo habían quemado, lo habían cancelado por su edad, 76 años, olvidando que Benedicto XVI había sido elegido a los 78 años, 2 años mayor que él, y olvidando que el cardenal Bergoglio, 8 años atrás, en el 2005, había tenido la segunda votación más alta después de Benedicto XVI. En el fondo ya había en el cuerpo de cardenales elegidos, la mayoría todos, por Juan Pablo II y por Benedicto, que es que Juan Pablo estuvo 26 años y medio pontificado, prácticamente todos los había elegido, bueno, había uno que otro de Pablo VI. Eligieron un hombre que era más disruptivo. Aquí dice la santidad, perfecto, maravilloso, que se buscará en un papa. 2, decía su amor por los pobres, y 3, su sentido misionero. Yo creo que eso no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho. Tal vez lo que buscarán hoy, en razón de cierta incertidumbre, es mucha seguridad doctrinal o mucha claridad doctrinal, diría yo, para generar un poco más de unidad entre facciones de la Iglesia que tildan el pontificado de Francisco de ambigüedad doctrinal, no de heterodoxia, pero casi de haber caminado en esos límites entre la ortodoxia y la heterodoxia de la doctrina católica. Cuando ganó Benedicto XVI, el Papa Francisco, o Francisco en ese momento, no, mejor Francisco no, Jorge Mario Bergoglio, estuvo ahí muy reñido, fue una elección muy reñida entre Benedicto y el Papa Francisco, cuando ganó Benedicto, ¿verdad? Y cuentan que él mismo dijo, no voten por mí, voten por el cardenal Ratzinger, que había hecho, hay que decirlo, en la Eucaristía de los funerales novendiales de Juan Pablo II, el grande, un hombre con esa estatura espiritual, teológica, mística, misionera, el atleta de Dios, había hecho
parecía un irreemplazable. Entonces encontró un nombre, cardenal del colegio, decano del colegio cardenalicio, teólogo de carrera, profesor universitario, de toda la confianza de Juan Pablo II, entonces pensaron en Benedicto, pero había dos líneas eclesiológicas distintas, una línea, digamos, más en la línea de Juan Pablo II y una línea un poquito más disruptiva, que fue a la que la postre quedaría 8 años después. Y lo curioso es que ya cuando ganó, cuando entró ya en el cónclave en el que finalmente salió elegido como papa, él no entró como muy papable. No, vuelvo y te digo, la prensa lo había descartado y son las apuestas, la famosa frase que dicen los vaticanistas, el que entra como papa sale como cardenal de un cónclave, el Espíritu Santo sopla. Benedicto fue un papable y salió papa. Ese sí. Ese salió, pero digamos Juan Pablo II fue un palo, inclusive esto salen al segundo día. Benedicto y Francisco tuvieron 26 y 27 horas desde iniciar el cónclave. Uno se demoró 26 horas, la cuarta, la quinta votación, el otro la misma. O sea, había una claridad meridiana y por eso son importantes estas asambleas generales que al día de hoy están como en la 10ª congregación general de cardenales. Si hacen una mañana sería la 11ª, les permite un conocimiento. Ellos ya llegan muy definidos y por eso el miércoles que hacen una misa al Espíritu Santo pidiendo luces, donde es este juramento de elegir con recta intención, donde entran ya a la Capilla Sixtina y el famoso extra omnes, salgan afuera todos fuera, van a buscar mucho como este tema, y es la primera votación que será el miércoles, es calibrar, medir fuerzas, porque una cosa es lo que dice la prensa, una cosa es lo que dicen los que ahora se dan de vaticanistas o los vaticanistas tradicionales, y otra cosa es lo que votan realmente los cardenales allá en el cónclave. Bueno, padre, vamos cerrando ya este especial y vamos a terminar con música. El CD que lanzaron con motivo de el cónclave que eligió al Papa Francisco. Extra omnes. Los cónclaves son ceremonias particulares que causan una enorme expectación. Cuando las puertas de la Capilla Sixtina se cierran, solo los cardenales y los frescos de Miguel Ángel saben lo que pasa dentro. Pero ahora sí es posible conocer cómo suena la música de estos días que marcan la historia de la Iglesia. Radio Vaticana y el coro de la Capilla Sixtina han editado un disco que recoge todas estas melodías. Es la primera vez que es posible escuchar la música del cónclave. Hay canto gregoriano, claro, porque es la tradición de la Iglesia, pero no es el único tipo de música que hay. Lleva por título Habemus Papam y son 2 discos que incluyen la música de la misa de elección del Papa, la de la entrada al cónclave y el primer discurso pronunciado por Francisco. Monseñor Massimo Palombella, director del coro de la Capilla Sixtina, dice que además de buena música, el disco quiere transmitir un mensaje. El coro de la Capilla Sixtina tiene una misión dentro de la Iglesia. Si solo se tratara de hacer buena música, el Vaticano no podría justificar el presupuesto que gasta en mantenerlo. Es un coro hecho para evangelizar a través de la música. Más allá de las piezas musicales o los discursos, su valor reside en ser el primer disco que recoge los sonidos de un cónclave. Radio Vaticana hizo las grabaciones, por eso no solo se oye la música, también los ruidos de fondo, el sonido de los helicópteros que sobrevolaban San Pedro o los flashes de las cámaras de fotos. Así transmitimos esta atmósfera a millones de personas. Creo que es lo verdaderamente especial. El disco también incluye las grabaciones del coro de la Capilla Sixtina, música centenaria especialmente compuesta para las celebraciones papales. Bueno, mañana, si Dios lo permite, estaremos presentando el segundo especial sobre el cónclave. Mañana sí les explicaremos más en forma cómo se realiza, todos los intríngulis realmente dentro de este evento que capta la atención mundial. La atención mundial son 3 especiales. Queremos sin sensacionalismo, con buena información, con argumentos, presentarles este momento histórico que está viviendo la Iglesia
y que sintamos sanamente el orgullo de que somos iglesia, somos católicos y esto es una alegría para todos nosotros. Nos despedimos por este día, lunes 5 de mayo. Mañana nos encontramos martes 6 de mayo desde muy temprano en nuestras redes, en YouTube y en Facebook. Y acompáñenos y compartan este programa con sus familias y nos alegra muchísimo que todo el mundo hoy esté en modo cónclave y que conozcamos la maravilla y la fascinación de la iglesia. Gracias, Padre Carlos, gracias, Ron Reports, gracias, Amén Comunicaciones, que tengan un resto de día muy feliz. Señor los bendiga a todos.